Después de haber desarrollado acá la idea general detrás de la construcción de los intervalos de confianza, recordemos que estamos dentro del escenario en el cual, en vez de exhibir un solo valor como aproximación para un parámetro desconocido, estamos tratando de proporcionar un intervalo de posibles valores para el parámetro desconocido, donde creemos va a estar ese parámetro con una alta confianza. Después de haber visto esto, vamos a de alguna manera hacer una pequeña separación entre los diferentes intervalos que se pueden generar inicialmente para la media de una distribución bajo ciertas condiciones. La primera condición es que la distribución, la muestra provenga de una distribución normal, y la segunda es que no sea así. Entonces vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una población de la cual proviene la muestra, que es una distribución de tipo normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. Y vamos a suponer hipotéticamente que la varianza es conocida. Entonces, si volvemos a los estadísticos que hemos utilizado hasta ahora, si yo estandarizo la media muestra, si yo uso la media muestral de esta muestra, pues la media muestral también va a tener una distribución normal, pero con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Así que recuerden que el objetivo es hallar hallar un intervalo aleatorio, es decir, hallar valores L y U tales que la probabilidad de que U, mu esté entre L y U sea 1 menos alfa con alfa dado. Primero hallamos el intervalo aleatorio, porque del intervalo aleatorio para una muestra particular vamos a generar un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tomamos esta ecuación probabilística igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa va a representar el nivel de confianza, que el cual se multiplica por 100 para interpretar. Entonces tenemos esta expresión, multiplicamos por menos 1, sumamos x barra y luego vamos a estandarizar esta variable. ¿Cómo estandarizamos la media muestral? Restándole su media y dividiéndolo por su desviación estándar. Entonces hacemos el mismo proceso en ambos y obtenemos la misma ecuación probabilística. En vez de tener probabilidad de que L sea menor que mu, menor que U, tenemos la probabilidad de que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n es mayor que esta expresión y menor que esta expresión. Vamos a llamar esta expresión Z1, vamos a llamar expresión Z2. Ahora, como la varianza es conocida, esta variable aleatoria así estandarizada va a tener una distribución normal estándar, por eso la denotamos Z. Así que esta ecuación probabilística, que consiste en hallar L y U, tales que esta probabilidad sea 1 menos alfa, es equivalente a esta ecuación probabilística, que consiste en hallar Z1 y Z2, tales que esta probabilidad sea 1 menos alfa. Muy bien. El problema está en cómo hallar Z1 y Z2. Aquí digo, pues hago la misma claridad que había dicho acá. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, vamos a este gráfico, fíjense que la ecuación probabilística que ustedes ven aquí indica que el área de esta distribución normal entre Z1 y Z2 es 1 menos alfa. Si esta es la distribución normal estándar y este es Z1 y este es Z2, pues entonces lo que estamos diciendo es que el área entre Z1 y Z2 es 1 menos alfa. Ahora, olvídense de que este alfa medios está aquí, ¿cierto? Permítanme, yo voy a tomar esta distribución, voy a manipular un poquito esta distribución acá para mostrarles algo interesante aquí. Entonces voy a quitar esto que no lo necesito por ahora, voy a quitarlo. Entonces el problema aquí está en encontrar quién es Z1 y Z2. Ahora, si ustedes se van a la tabla de la normal, existen infinitos valores para Z1 y Z2, para los cuales el área entre Z1 y Z2 es 1 menos alfa. La pregunta es, ¿cuáles vamos a escoger? Entonces una elección natural podría ser hacer que esta área sea un alfa 1, ¿cierto? Permítame que lo escriba así, de esta manera. Aquí estamos, alfa 1. Muy bien.
hacerlo aquí pequeño, muy bien. Entonces esta sería alfa 1 y puedo tomar la misma y hacer que esta sea alfa 2. Es decir, voy a poder encontrar muchas combinaciones de Z1 y Z2 que me den que esta área sea 1 menos alfa. Ahora, ¿cuál es el caso general? En que esta área no necesariamente vaya a ser igual a esta área. Es decir, esta área más esta área deberían sumar entonces el resto, ¿cierto? Que es alfa. ¿Ah? O sea, si sumo estas dos áreas, esa área me debe dar alfa. ¿Ah? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar cuál sería la elección más natural para obtener justamente cuál sería la elección más natural de valores para alfa 1 y alfa 2, de manera que el área, estas dos áreas sumen alfa, que es el resto. Entonces, ese problema es un problema complejo de resolver. Entonces, ¿cómo se plantea una solución práctica respecto a este problema? Pues la solución más práctica en este caso es, supongamos que esas dos áreas son iguales. Es decir, supongamos que el área a la izquierda de Z1 y el área a la derecha de Z2 son iguales. Si eso es así, lo que estamos diciendo es que alfa 1 sería igual a alfa 2 y correspondería a la mitad de alfa. Esa es una elección natural que se suele usar, que no es descabellada porque entra dentro de los parámetros de escogencia. Nadie me ha dicho que tengo que escoger un valor específico de alfa a la izquierda ni uno a la derecha. Además, como la distribución normal es simétrica, pues es muy natural escoger esos valores. Pero repito, existirían infinitas elecciones para alfa 1 y alfa 2. Por ejemplo, si este alfa fuera igual a 0.05, entonces yo podría escoger alfa 1 igual a 0.01 y alfa 2 igual a 0.04, y es una elección. Pero no es la única elección, habría infinitas. Entonces, para ser un poco prácticos con este tema, vamos a, por ahora, por facilidad, suponer que el área a la izquierda de Z1 y el área a la derecha de Z2 son la misma y son alfa medios. Si ustedes ven aquí abajo, esa es la ecuación probabilística. El área a la izquierda de Z1 igual a la derecha de Z2 igual a alfa medios. Con esa condición, fíjense que esta segunda condición que usted ve aquí es la que nos define el cuantil superior de la normal. Este valor de Z2 en la notación de cuantiles de la normal es lo que hemos llamado Z alfa medios, ¿sí? Z alfa medios. Entonces, este Z2 va a ser Z alfa medios. Y como estamos hablando de la simetría, ¿cierto? Como la distribución normal es simétrica, entonces si esta área es igual a esta, entonces este es el negativo de este. Es por eso que usted aquí va a ver que Z1 es menos Z alfa medios. Si tenemos estos dos resultados, fíjense que Z de alfa medios y Z de alfa medios es conocido, porque yo voy a la tabla normal. Por lo tanto, si yo reemplazo ese valor aquí, fíjense que puedo despejar L. Y si reemplazo Z1 que vale esto aquí, puedo despejar U. Y de esa manera obtengo que L es esto y U es esto. Así que el intervalo aleatorio que me propuse desde el principio, LU, es un intervalo de la forma x barra menos z alfa medio sigma sobre raíz de n, coma, x barra más z alfa medio sigma sobre raíz de n. Por lo tanto, para una muestra en particular, es decir, para unos valores ya obtenidos, observados a través de la muestra, yo puedo calcular valores particulares para L y U. Y por lo tanto, el intervalo de confianza, un intervalo de confianza, al 100 por 1 menos alfa por ciento, para mu va a ser de esta forma, donde x barra ya es obtenido de la muestra, ese es un valor de la tabla, sigma es conocido y n también. Este sería el típico intervalo de confianza para la media de una distribución normal donde la varianza es conocida. Muy bien, pero además también podemos encontrar intervalos unilaterales. ¿Qué significa unilaterales? Es cuando yo quiero plantear una condición específica sobre el parámetro. Por ejemplo, si yo para efectos de control de calidad necesito que la resistencia media de una varilla sea como mínimo tal cantidad, entonces lo que estoy planteando
es un intervalo de la forma L, más infinito. Pero si lo que necesito es que para poder acceder a un cierto beneficio, el puntaje máximo de Sysben sea tal, lo que estoy pensando es un intervalo de esta forma. Así que los intervalos unilaterales pueden ser usados para responder preguntas específicas de un parámetro cuando estoy evaluando una condición entre mínimo y máximo, o sea, mayor o menor. ¿Cómo hacemos para hallar, por ejemplo, un intervalo de esta forma? Procedemos igual, resolvemos la ecuación probabilística que ustedes ven aquí, volviendo a hacer los mismos pasos que hice antes, multiplicar por -1, sumarle x barra y estandarizar. Y de nuevo, esta expresión, fíjense aquí que aquí no he dicho nada sobre la muestra. Si la muestra proviene de una normal, entonces este valor aproximado se puede eliminar y cambiar por un igual. Pero si la muestra no proviene de una normal, el teorema límite central que me garantiza que si n es grande, esta variable aleatoria se puede comportar aproximadamente como una normal. Entonces, pongo esta expresión de aproximado para generalizar en el caso en que yo no tuviera la distribución original de mis datos, es decir, la distribución de mi muestra no es una normal, pero tengo un tamaño de muestra grande. Repito, si la distribución de mi muestra es una normal, esta expresión de aproximado se cambia por un igual. Y de nuevo, esto es una ecuación probabilística que me está indicando que el área a la izquierda de z es 1 menos alfa, por lo tanto el área a la derecha de z es alfa. O sea que este z que usted ve aquí sería el cuantil alfa superior. El cuantil alfa superior de una z. Y por lo tanto, al reemplazar acá y despejar L, obtengo esta expresión. ¿Y eso a qué me lleva? Que para una muestra particular, un intervalo de confianza unilateral superior al 100 por 1 menos alfa por ciento para alfa tiene la forma x barra menos z de alfa, sigma sobre raíz de n, coma más infinito. Ahora, ¿cómo sería el intervalo de confianza unilateral inferior? Haciendo un proceso similar, puede usted obtener esta expresión, menos infinito, x barra más z alfa, sigma sobre raíz de n. Ojo, esto es específicamente para responder algún tipo de pregunta probable o algún tipo de pregunta sobre el parámetro que implique una condición de mayor o de menor, según el caso. Vamos a ver un ejemplo. Un fabricante produce anillos para pistones de un motor de un auto. Se sabe que el diámetro del anillo tiene una distribución aproximadamente normal. Ya me dieron ese supuesto distribucional. De la experiencia se ha encontrado que la dispersión, o sea, la desviación estándar de los diámetros de esos anillos es aproximadamente 0.05 milímetros. Eso es la dispersión de las mediciones. Usted escoge al azar 15 anillos y se miden sus diámetros. El diámetro promedio obtenido al hacer ese experimento fue de 74.04 milímetros. Entonces aquí me hacen varias preguntas. La primera, que calculen un intervalo de confianza bilateral al 95% para el diámetro medio real de estos anillos. Es decir, yo produzco anillos, pero no sé si el diámetro medio de esos anillos ha cambiado por efectos de un proceso productivo o lo que ustedes quieran imaginar. O preguntarse ahí, perdón. Lo segundo es, si yo deseo que la precisión de ese intervalo sea inferior a 0.01, recuerden que la precisión es clave, porque la precisión da idea de qué tan bueno es ese intervalo para efectos de estimar el diámetro medio de esos anillos. Entonces me dice que yo necesito que la precisión sea inferior a 0.01. Ahora, ¿por qué puedo plantear esa pregunta? Deberíamos de plantear esta pregunta antes de resolver la primera, porque al resolver la primera vamos a poder calcular la precisión de ese intervalo y vamos a mirar cuál es la precisión. Entonces nos damos cuenta que posiblemente que la precisión sea mucho más grande a 0.01. Entonces, si yo necesito que la precisión sea mayor, es decir, que el intervalo tenga menor longitud, pero con la misma confianza, la única forma de hacerlo es aumentando el tamaño de la muestra. Por eso la pregunta aquí es muy concreta. Si se desea que la precisión del intervalo sea inferior a 0.01, con la misma confianza, el 95%, ¿cuál debería ser el mínimo tamaño de muestra que me permita asumir ese objetivo? ¿Cierto? Vamos a resolver este problema, primero calculando el intervalo de confianza bilateral y viendo cuál es su precisión, y luego tratando de encontrar cuál es ese tamaño de muestra mínimo que me permite garantizar una precisión inferior a lo que se está planteando, inferior en este caso a 0.01 milímetros.